Bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero que todo, pues, muchas gracias a Gina. Estoy repitiendo en la serie de webinars y estoy repitiendo para empezar esta serie de webinars. Van a ver que durante el transcurso de la serie van a encontrar unos temas muy, pero muy importantes, muy interesantes y esta vez estamos enfocados al diagnóstico. La serie pasada, para quienes lo recuerden, estuvo un poco más enfocada al tratamiento. Ahora estamos un poco más enfocados al diagnóstico y por eso hoy mi tarea es darles un panorama muy general, muy global de qué pasa cuando el clínico, cuando muchos de ustedes, que reconozco muchos nombres en el auditorio, gracias por estar aquí, empiezan a tener la sospecha del error innato, cuando empiezan a pensar en que podrían estar ante una de estas enfermedades y pues específicamente nos vamos a quedar en la molécula pequeña, vamos a mirar un poco la visión desde el laboratorio. Voy a hacer mención a algunas técnicas, no a todas, desde luego, ni voy a entrar tampoco en la complejidad de cada una de las técnicas, se volvería esto bastante aburrido si nos ponemos a hablar de cada una de ellas. Entonces mi visión va a ser muy general para que después en cada una de las charlas que vienen vamos tocando, los conferencistas vayan tocando específicamente los grupos de entidades y vayan viendo las particularidades de cada uno. Para hablar de cómo se hace el diagnóstico de los errores innatos en el laboratorio, pues es indispensable que disculpen porque esto ahora no me pasó. Es indispensable que pensemos primero que todo qué es un error innato en el metabolismo. Esto es un concepto básico que sin embargo a mí siempre me gusta repetir, porque creo que es de esos conceptos que debemos tener siempre en mente y que no debemos olvidar. Quienes hayan escuchado charlas mías o quienes han estado en clase conmigo, porque noto que por acá tengo bastantes exalumnos, sabrán que a mí me gusta comparar siempre el metabolismo humano, ¿sí? Esta maraña enorme de reacciones. Me gusta siempre tratar de buscarles una homología, porque este mundo es un mundo de reacciones, de nombres complicados, de proteínas, de sustratos, de cofactores, que a veces es un poquito difícil tener en la mente. Creo que ninguno de nosotros puede llegar a aprenderse todo esto ni a conocerlo, y eso que aquí está solamente como un bosquejito. No me gusta poner la última versión porque la última versión es tremendamente mucho más congestionada que esta. Sin embargo, esto nos da una idea de cómo es ese metabolismo. Y hoy la estoy comparando con lo que sería un sistema hidrográfico, como el sistema hidrográfico de un país como el nuestro, como Colombia, que es un país realmente muy rico en orografía. Tenemos cantidades de ríos, tenemos posibilidades hidrográficas por todo el país, absolutamente por todo el país. No hay ningún rincón del país donde no haya un río, donde no haya acceso a agua. Afortunadamente, somos muy ricos en ello. Igual pasa en el metabolismo. No hay parte del metabolismo donde no haya una reacción, donde no haya una reacción bioquímica mediada por una proteína o mediada por un cofactor, ¿cierto? Todo eso funciona muy bien. Todos estamos muy contentos en el país cuando tenemos acceso a agua, podemos hacer cultivos, podemos hacer todo. El metabolismo humano funciona muy bien, todos tenemos salud, todos estamos en balance energético y de repente puede pasar algo. Esos ríos pueden desbordarse, esos ríos pueden perder su cauce y entonces van a empezar los problemas. De vez en cuando en la época invernal en Colombia empezamos a escuchar de grandes inundaciones, empezamos a escuchar de desbordamientos de los ríos, empezamos a escuchar de caudales que se causan desastres. Bueno, los errores innatos del metabolismo van a ser algo parecido, pero lo van a hacer en el metabolismo humano. Va a ocurrir un problema que es genético, un problema que se va a originar en una proteína que es codificada genéticamente y por lo tanto, como su nombre lo indica, van a ser con nosotros, ¿sí? Eso va a terminar
tocando una cualquiera de estas reacciones de este metabolismo grande. Y entonces van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias como el acúmulo de cosas, así como cuando el río se desborda y vienen las inundaciones. Aquí vamos a tener un acúmulo de sustancias que no se pueden degradar, que no se pueden procesar. Vamos a tener déficit también, por supuesto, porque este acúmulo va a quedarse allí, va a impedir que se produzcan productos, valga la redundancia, que son importantes para el funcionamiento del organismo. Y desde luego vamos a generarse toxicidad. Todos estos daños que pueden producir esas inundaciones, esos cultivos que se llevan, esas avalanchas que arrasan pueblos o ciudades, pues en el metabolismo humano se podrían ver como productos que se vuelven tóxicos y que nuestro organismo no puede manejar y entonces generan toxicidad. Eso desde luego va a resultar en una alteración celular que podría llegar a ser muy grave, que puede llegar a ser tan grave que puede inutilizar por completo la célula, tanto que puede llegar realmente a dañar el tejido, a dañar un determinado tejido o un determinado órgano. Eso nos hace pensar que, pues, pueden ocurrir muchísimos de estos daños. Les estoy diciendo que es un daño genético y si ustedes piensan en genes, de pronto recuerdan por allá el proyecto del genoma humano que nos dijo que tenemos que un organismo humano tiene aproximadamente entre 22.000 y 25.000 genes, ¿verdad? Entonces ustedes dirían, uy, entonces son 25, entre 22.000 y 25.000 posibilidades de tener un error innato. Desafortunadamente son más, son muchos más, porque cada gen puede estar participando en la producción de varias proteínas y lo que se nos daña en los errores innatos del metabolismo son las proteínas. Por lo tanto, tenemos una multitud de posibilidades de que en cualquier punto de todo este metabolismo aparezca un daño. ¿Cuántos conocemos hasta el momento? La última publicación, la publicación más reciente que hace una recopilación de errores innatos del metabolismo, está presentada por Ferreira y colaboradores a principios de este año 2021. Nos habla de 17 categorías diferentes, es decir, 17 grupos de moléculas que se ven afectados para un total de 1.460 errores innatos del metabolismo a este momento. Bueno, a este momento no, al momento en que se publicó el artículo y el artículo se publicó en febrero. Muy seguramente ya podemos hablar con mucha tranquilidad de que estamos ante 1.500 errores innatos del metabolismo. Para que se hagan una idea, como decía Javier cuando me presentó y la doctora Natalia antes de empezar el webinar, cuando yo empecé a trabajar en errores innatos del metabolismo, hablábamos de que había 500. Entonces, se han triplicado los errores innatos mientras yo he estado trabajando en ellos. No crean, tampoco son muchos años, es que el conocimiento avanza muy rápido. Y por lo tanto, entonces viene la pregunta, ¿sí? La pregunta de cuándo debe hacerse el diagnóstico de un error innato del metabolismo. Tenemos prácticamente todas las edades como posibilidades. Podríamos hacer el diagnóstico antes de que nazca el bebé en el útero. Podríamos hacer el diagnóstico en cuanto nazca el individuo, cuando el individuo ya haya crecido, o pues también podríamos esperar a que ese individuo presente síntomas, esté realmente enfermo. Si yo le hiciera en este momento la pregunta a cualquiera de ustedes y les dijera, bueno, ¿cuándo debería ser el diagnóstico de un error innato del metabolismo? Seguramente la gran mayoría de ustedes me diría, hagámoslo entre más temprano mejor. Y desde luego, entre más temprano se haga el diagnóstico, muchísimo mejor. Y en eso está orientado el tamizaje neonatal. En el ciclo de webinar pasados hubo una charla muy importante de tamizaje neonatal y es un tema que está muy de actualidad en nuestro país, gracias a que en el 2019 la ley 1980 creó el programa de tamizaje neonatal. Ese programa de tamizaje neonatal en nuestro país, por ahora, solamente contempla 8 entidades diferentes. Una que ya venía tamizándose desde antes, que es el hipotiroidismo congénito, y a ella se suman otras 6. Un esfuerzo muy importante, un adelanto muy importante, un primer paso que era necesario dar y que hemos empezado a dar.
Desafortunadamente, esta ley fue aprobada a finales de 2019 y bueno, cuando estaba empezando a implementarse, vino la pandemia, esta circunstancia que ninguno de nosotros esperaba y que nos cambió a todos la vida. Y obviamente trajo retrasos en una ley como esta, pero una vez pasado, digamos que este primer momento de la pandemia, cuando todos empezamos a aprender a vivir con ella, la ley también empezó a desarrollarse. Ya hay varios hospitales que la tienen funcionando, que están empezando a trabajar con ella y, por supuesto, importantísimo, es el momento ideal. No de todos los errores innatos del metabolismo se puede hacer un diagnóstico mediante tamizaje neonatal, pero sí, ojo, se puede hacer de muchos en los cuales podemos tener una intervención temprana para poder tener un tratamiento adecuado que mejore el pronóstico de esas enfermedades. Sin embargo, pues como les digo, la ley colombiana por ahora solo cubre estas. En los países más desarrollados, el programa de tamizaje neonatal alcanza a cubrir 50, 60 enfermedades diferentes. Pero, insisto, es un primer paso y tenemos que empezar por algo y ya empezamos. Entonces, no me voy a referir a tamizaje neonatal, a las pruebas de tamizaje neonatal. No es el campo de nuestro laboratorio ni mi campo, pero desde luego que sí es ese primer escalón que debemos empezar a hacer. Pero ¿qué pasa si no siempre es posible hacer eso? No siempre podemos hacer el diagnóstico de forma neonatal y antes de que aparezcan los síntomas. No. A veces, desafortunadamente, tenemos que esperar. Tenemos que esperar ¿qué? A que aparezca la enfermedad, a que la enfermedad se manifieste, a que el individuo nazca y la sintomatología se presente, ¿verdad? Entonces allí empieza lo que hasta ahora ha sido, digamos que el flujo clásico del diagnóstico de los errores innatos, por lo menos en nuestro país, a lo largo de estos, digamos, 30 o 35 años que se ha trabajado de una manera intensa en errores innatos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos hacer el uso de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos cuando queremos hacer un diagnóstico? Desde luego la presentación clínica, porque ya estoy entonces hablando no de un tamizaje neonatal que se hace bajo un individuo asintomático, sino que estoy hablando de un individuo que ya es lo que llamamos de alto riesgo, porque ya está empezando o ya empezó desafortunadamente a presentar la sintomatología característica. Entonces esa sería la primera herramienta, esa sería la primera aproximación, la presentación clínica. De la presentación clínica muy seguramente les irán a hablar de todos los grupos de enfermedades en los webinars a lo largo de los webinars de esta serie. Desde luego estará en cabeza de los clínicos, de los médicos que son quienes mejor manejan esta parte, ¿verdad? Junto a eso, pues tenemos otras herramientas como la historia familiar. Estamos diciendo que los errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticas. Si son enfermedades genéticas, la historia familiar es importante, porque muy seguramente esa enfermedad ha sido heredada de nuestros padres o ha sido heredada de nuestros antecesores. Entonces, cuando uno empieza a indagar en la historia familiar de un paciente con un error innato del metabolismo, encuentra que hay otros casos en la familia, no necesariamente hermanos, no necesariamente primos hermanos, no, de pronto no en la primera línea, pero de pronto sí en los abuelos, en los tatarabuelos, ¿sí? En los tíos de los abuelos, ¿sí? En cualquier momento es bien posible que se hayan presentado estos casos. ¿Por qué? Porque los errores innatos del metabolismo en general cumplen el patrón de herencia mendeliana, es decir, se van a regir por las leyes de herencia de autosomía, recesividad o dominancia. Entonces, esa parte es bien importante. Esta parte normalmente también está cubierta pues, por el genetista o por el médico clínico que se acerque al diagnóstico. Y desde luego las ayudas diagnósticas, ¿sí? Porque para allá voy, ese sí es un poco mi campo de trabajo.
Y entonces, dentro de las ayudas diagnósticas es importante que recordemos que no solamente nos vamos a referir al laboratorio, nos vamos a referir también a todas esas otras cosas que pueden acercarnos o darnos pistas de lo que estamos buscando para llegar a ese nombre y apellido de la enfermedad, que es lo que queremos alcanzar al final, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que pensar en cosas como las pruebas funcionales, que muchas veces son muy importantes. Cuando hablo de pruebas funcionales, estoy pensando en potenciales auditivos, visuales, en electroencefalogramas, electrocardiogramas, en pruebas de marcha, en todas esas pruebas que me dicen cómo está el funcionamiento general del organismo. Obviamente la imagenología, viene entre los nombres que repasé por ahí en el auditorio a varios neuropediatras y neurólogos. La imagenología es muy importante. ¿Por qué? Porque la imagenología, especialmente en aquellas enfermedades que comprometen el sistema nervioso, me pueden ayudar en los patrones característicos de afectación de sustancia gris o blanca. Me pueden hablar de qué tan comprometido está ese sistema nervioso. Me pueden decir a qué nivel, en qué punto del sistema nervioso está la lesión principal. Y desde luego el laboratorio. Todo eso para llegar al laboratorio. El laboratorio, que a mí me gusta dividirlo en laboratorio general y laboratorio especializado. No es una división, digamos, que sea absoluta y estricta. Lo que pasa es que uno habla de laboratorio general más para aquellos laboratorios que requieren una menor complejidad técnica y que están mucho más accesibles en cualquier punto. Estábamos hablando que hay sitios donde realmente es muy difícil tener un laboratorio que haga unas pruebas más complejas, pero que sí puede hacer pruebas que sean muy sencillas, que requieran un bajo nivel, digamos, técnico o de infraestructura, que no necesitan grandes equipos o un personal tremendamente calificado para manejar esos equipos o diestro en manejarlos, y que pues se acercan un poco más. Y el laboratorio especializado, que desde luego es el laboratorio, es nuestro laboratorio, es donde trabajo y es lo que más me voy a enfocar en esta charla. ¿Cuál es el abordaje del laboratorio? Me encontré también en estos días a una compañera del laboratorio. Me mostró en estos días un artículo que me pareció bien bonito. También fue publicado por Mordón, bueno, como sea, francés, a finales de 2020, y que hace como una historia de lo que ha sido aproximarse al diagnóstico del error innato del metabolismo en el laboratorio. Entonces él hablaba de cómo ha evolucionado el laboratorio y hablaba de que lo que ha sido desde antes y sigue siendo hoy válido es empezar por la sospecha clínica, ¿verdad? Por la sospecha clínica del error innato del metabolismo, y de allí pasar a lo que yo les estaba diciendo, unos laboratorios de rutina, unos laboratorios de bioquímica básica que nos orienten bastante hacia dónde vamos, y de allí entonces ir un poco a el diagnóstico genético, que es una tendencia que en los últimos 5 o 10 años estuvo, y digo estuvo porque ese parámetro va cambiando un poco, estuvo muy de moda, y era empezar por el laboratorio genómico, es decir, por las pruebas moleculares, con el boom y con la facilidad, desde luego, de hacer pruebas moleculares, pues estas se volvieron muy, digamos que muy cercanas. Sin embargo, estos estudios genéticos permitieron ver que a veces ese estudio genético sencillo necesitaba esa ortogonalidad, es decir, esa complementariedad con los estudios bioquímicos también, y que muchas veces, incluso haciendo esto, no se llegaba al diagnóstico. Entonces había que volver a mirar el fenotipo, había que hacer una reevaluación completa para volver a hacer un estudio grande, un estudio general, tratando de alcanzar el diagnóstico definitivo. Morgan lo que propone es que en un futuro, ¿sí? en un futuro que ojalá pues no se demore mucho, ¿sí?
No esperemos a que haya una presentación clínica. Utilicemos ese tamizaje neonatal y otras herramientas que se van desarrollando, ¿sí? Para que cuando haya una condición no diagnosticada podamos hacer un abordaje paralelo entre la clínica, la bioquímica y la genómica. Y estas tres herramientas se ayuden entre sí para poder alcanzar un diagnóstico. Esto también habla de algo que de pronto es bien importante, y es que no veamos el diagnóstico como una cosa separada, ¿sí? No digamos, no, es que la clínica es la que me va a dar toda la orientación. Otro puede decir, no, yo no estoy contento hasta que no tenga la determinación de la mutación mediante biología molecular. O no, definitivamente es que la bioquímica es la que me da todo. No, ninguna de estas pruebas es excluyente. Todas estas pruebas deberían ayudarse entre sí, complementarse entre sí, porque recuerden que nuestro objetivo principal es llegar al diagnóstico. ¿Por qué es tan importante llegar al diagnóstico? Porque sin un diagnóstico preciso no podemos hacer un tratamiento. Si nos demoramos en hacer diagnóstico, pues también nos demoramos en iniciar tratamiento, y si nos demoramos en iniciar tratamiento, podemos cambiar por completo la historia de la enfermedad en un paciente, sobre todo con un error innato del metabolismo de molécula pequeña. Entonces, usemos la bioquímica, ¿sí? En el laboratorio especializado podemos utilizar la bioquímica. ¿Para qué utilizamos la bioquímica? Bueno, para poder poner las consecuencias de los errores innatos del metabolismo a nuestro favor, para que esas consecuencias de los errores innatos del metabolismo se vuelvan nuestras herramientas para encontrar ese diagnóstico que nosotros estamos buscando. Les decía que los errores innatos del metabolismo se caracterizaban por acumular cosas, ¿verdad? Porque como son fallas proteicas que en algún momento llegan y bloquean un camino metabólico, como este es un ejemplo muy sencillo con el metabolismo de un aminoácido, la fenilalanina. Cuando se produce un bloqueo en alguna parte de ese camino metabólico, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que las cosas anteriores se nos van a acumular, ¿sí? Porque no van a poder pasar a alguna parte, como cuando en la inundación, pues entonces los ríos se crecen, no tiene para dónde salir el agua y todo se inunda, ¿no? Pero también vamos a tener deficiencia, les decía, deficiencia de esas cosas que deberían haberse producido y no se pudieron producir porque se produjo aquí un bloqueo, ¿sí? Y les decía también que se generan cosas tóxicas, cosas que nuestro organismo no puede manejar, que se vuelven realmente deleterias para el organismo y empiezan a causar defectos. ¿Cómo resumimos eso en términos sencillos para tratar de utilizar esas consecuencias de los errores innatos a nuestro favor en el diagnóstico? Bueno, vamos a decir que podemos evaluar el sustrato acumulado, es decir, podemos mirar cuáles fueron las cosas que se quedaron aquí atrapadas y no se han podido metabolizar, ¿sí? Podemos mirar ese sustrato, pero también podemos mirar lo que hace falta, ¿sí? Si conocemos una vía metabólica y sabemos que esa vía metabólica termina en un compuesto determinado, pues podemos ir y buscar ese compuesto determinado. Si ese compuesto determinado no está, pues entonces estaremos evaluando el producto faltante y podremos determinar que por ahí fue el daño. Pero podremos también evaluar las vías alternas, esas consecuencias tóxicas que aparecen cuando hay un problema metabólico, pues es otra forma de llegar a él, evaluar qué es lo que está intoxicando al organismo, qué es lo que está causando el daño realmente en el tejido o en el órgano del individuo que está afectado. Como son enfermedades metabólicas genéticas que se producen por la alteración de una proteína, pues podemos ir y mirar la proteína. La tecnología disponible nos permite ir y evaluar, por ejemplo, la actividad de una enzima, saber si esa enzima está funcionando o no está funcionando, ¿verdad? Entonces es otra herramienta. Y desde luego, siempre válido evaluar el defecto genético, buscar cuál fue el gen que se dañó y qué fue lo que le pasó a ese gen. Llegar a ponerle, como decimos nosotros, 2 nombres y 2 apellidos completos a la enfermedad. Es decir,
usted sufrió tal daño en tal gen y lo que le pasó fue exactamente esto. Todo esto está aquí en este ponqué, en esta gráfica de ponqué, porque es eso, es como una pieza de esa torta completa. Pero ¿qué pasa? No siempre podemos hacer todas estas cosas. Sería ideal que yo pudiera en todos mis pacientes evaluar estas 5 cosas y decirle al paciente y al médico, obviamente, y a la familia, a todos, mire, esta enfermedad está haciendo que esto se acumule, que determinado metabolito falte, que determinados metabolitos se produzcan y están intoxicando al paciente, porque tal proteína, una proteína determinada se dañó y esa proteína se dañó porque ocurrió una mutación. Eso sería lo ideal, pero eso no lo podemos hacer siempre. A veces tenemos que contentarnos con un pedacito de la torta, como cuando vamos a una fiesta, o íbamos, porque ahora no hay fiestas, pero cuando íbamos a una fiesta de cumpleaños y pues si uno llegaba tarde se quedaba sin el pastel de cumpleaños, ¿no? Para quienes me conocen saben que eso es terrible, porque quedarme sin un pedacito de ponqué para mí es terrible, ¿no? Pero nos podemos contentar con un solo pedacito. Y voy a darles un ejemplo, solamente unos ejemplos de cada uno de los abordajes que tenemos con cada una de las piezas de este ponqué. Uno diría, bueno, vamos a evaluar el producto faltante. Evaluar el producto faltante puede ser realmente fácil, como en el caso de las enfermedades que afectan la degradación del glucógeno. El glucógeno, voy a tratar de hablar lo menos técnico posible, el glucógeno es la fuente de reserva de glucosa para el organismo. Es la glucosa que proviene del glucógeno, la utilizamos nosotros cuando estamos en ayuno, cuando el organismo está en ayuno y entonces no hemos comido suficiente glucosa durante un tiempo, nuestro organismo empieza a sacar esa reserva que tiene ahí guardada, es el ahorro, ¿cierto? El ahorro que está en forma de glucógeno. Y para poder sacar ese glucógeno y convertirlo en glucosa, se van a necesitar una serie de pasos metabólicos. El último de esos pasos metabólicos, por darles un ejemplo, es mediado por una proteína, como muchos ellos, por la glucosa 6-fosfatasa. Es una enzima que solamente se expresa en el hígado y que es la encargada de coger la glucosa 6-fosfato que viene del glucógeno y volverla glucosa para que nosotros la podamos utilizar. ¿Qué pasa si esta glucosa 6-fosfatasa, es atacada por un error innato del metabolismo? Pues que cuando yo esté en ayunas y mi organismo diga necesito glucosa a partir de glucógeno, se va a disparar toda una señalización bioquímica para que el glucógeno se vuelva glucosa 6-fosfato y van a llamar a la glucosa 6-fosfatasa para que libere glucosa. Y resulta que esta enzima no está. Entonces, si esta enzima no está o está afectada, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una disminución de la glucosa, es decir, vamos a tener como signo clínico preponderante la hipoglicemia. Entonces, fíjense que si quisiéramos evaluar el producto faltante de esta reacción, estaríamos hablando de evaluar la glucosa, una prueba tremendamente sencilla, una prueba que se hace en laboratorio general. Desde luego, esa sola prueba no me va a dar el diagnóstico, pero si esta baja de glucosa determinada en un laboratorio general, yo la estoy uniendo a todas las otras ayudas que les mencionaba antes, es decir, a la presentación clínica, a la historia familiar, a otros posibles laboratorios generales, yo ya voy a tener un muy buen indicio de que este puede ser el error innato del metabolismo. Y eso con una prueba tan sencilla como la del laboratorio general. Esta enfermedad se llama la enfermedad Bonquier, la glucogenosis tipo 1, y desde el punto de vista del laboratorio tiene una triada que es muy conocida: la hipoglicemia, la hiperlactacidemia y la hiperuricemia. Si yo logro probar estas 3 cosas, que para quienes están aquí saben que se hace en un laboratorio general en no más de 1 hora, si tengo la muestra, en 1 hora puedo hacer estas 3 pruebas, y eso lo uno a toda la presentación clínica y a la sospecha clínica inicial realizada por parte del clínico más la historia familiar, estoy muy cerca del diagnóstico.
con una prueba tremendamente sencilla. Eso es solo un ejemplo y desafortunadamente no siempre es tan fácil el diagnóstico, ¿sí? A veces necesitamos recurrir a otras cosas. Recuerden que estoy hablando solamente de errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, ¿sí? Y por eso van a encontrar algunas cosas en adelante. Una herramienta, la siguiente herramienta y que yo personalmente considero muy útil es evaluar el sustrato acumulado. Los errores innatos del metabolismo son defectos proteicos, ¿cierto? Defectos proteicos que ya les estoy diciendo son de proteínas que permiten la conversión de un metabolito determinado en otro metabolito determinado. Si esa proteína se daña, pues entonces el sustrato se acumula. Ya les decía. Y si ese sustrato que se acumula es un aminoácido, por ejemplo, pues entonces ese aminoácido yo puedo detectarlo en los fluidos biológicos. Y ahora sí estamos hablando de los grupos de enfermedades que pertenecen a esa clasificación que se llama errores innatos de molécula pequeña. ¿Cómo detectar un aminoácido en un fluido biológico? Tenemos muchas herramientas. Primero, tenemos que pensar para qué nos es útil encontrar un aminoácido elevado en un fluido biológico. Bueno, desde luego que nos va a ser útil para identificar ese grupo grande de enfermedades que se llaman las aminoacidopatías. Dentro de las aminoacidopatías, solamente para recordar de pronto las más comunes o las que más le suenan a uno conocidas, podrían ser la fenilcetonuria, la homocistinuria, la hiperglicinemia no cetóxica, que en nuestro medio es muy, pero muy común, y las tirosinemias, que casi todo el mundo las recuerdan porque tienen un compromiso hepático, pero muy, muy, muy severo. Y el otro grupo importantísimo que va a tener un webinar en esta serie y que también se trató bastante en la serie pasada son los desórdenes del ciclo de la urea. El ciclo de la urea finalmente es un proceso bioquímico del organismo que está diseñado para liberarnos de una molécula tóxica que es el amonio. Y este ciclo de la urea pues es una serie de reacciones donde hay varios aminoácidos. Entonces, como los aminoácidos hacen parte de este ciclo, cuando se presenta un error innato del metabolismo en este ciclo, lo que vamos a tener es presencia o elevación de esos sustratos sin degradar en los fluidos biológicos. En ese caso, pues tenemos bastantes formas de acercarnos desde el laboratorio en todos los niveles del laboratorio, desde laboratorios muy básicos, generales, hasta lo que nosotros llamamos la prueba gold estándar o patrón de oro para el diagnóstico de estos tipos de enfermedades y que me va a permitir identificar el aminoácido acumulado de forma individual y además cuantificarlo. Decir cuál es la concentración, es decir, qué tan elevado está ese aminoácido y qué aminoácido es el que está elevado. ¿Por qué es la prueba patrón de oro, que es la cromatografía líquida de alta resolución? Es una técnica cromatográfica. Una técnica cromatográfica quiere decir que es una técnica que me permite separar cosas en el laboratorio por un proceso químico, me permite separarlas, pero no solamente separarlas, sino también cuantificarlas, ponerle número a esa separación. Así es como se ve una cromatografía líquida de alta resolución. Muchos de los que están en la audiencia son médicos, sé que han recibido o han interpretado resultados de aminoácidos y seguramente en ese reporte han encontrado, recibido una lista con nombres que dicen valina, cistina, isoleucina y un número acompañante junto a un valor de referencia, porque eso es lo que nosotros intentamos. Sin embargo, pues hoy quería mostrarles un poquito cómo se ve eso en el laboratorio. El equipo es un equipo relativamente sencillo, es un equipo que pues simplemente permite aquí mediante una serie de cambios de pHs y temperaturas, no voy a entrar en eso, hacer que cada uno de los aminoácidos nos dé una señal cromatográfica diferente. Entonces, cada uno de estos piquitos que ustedes ven acá es un aminoácido diferente. Por acá reconocerán nombres como la glutamina, el ácido glutámico, la homocistina, la leucina. Entonces, ¿por qué es
la prueba máxima de diagnóstico de las aminocipatías y de los desórdenes del ciclo de la urea, porque me dice exactamente qué aminoácido está afectado y en qué concentración está afectado. ¿Por qué es importante la concentración? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué importa si lo que necesito saber es si está acumulado? Volvería al análogo de la inundación. No es lo mismo si yo tengo una inundación de un pequeño río que está de pronto dañando los cultivos que quedan a la distancia de 1 kilómetro del río. Por supuesto que es importante, están perdiendo cultivos, pero no es lo mismo eso que si se desborda y se acumula y se produce una inundación, que cubra 10, 20 o 30 kilómetros alrededor de un río, cuyo daño va a ser muchísimo mayor. Eso va a pasar con las aminocipatías y con los desórdenes del ciclo de la urea. No es lo mismo que yo les diga en un daño del metabolismo de la fenilalanina, por ejemplo, tengo una elevación de fenilalanina 2 veces por encima del valor normal. Que ustedes me dirán, bueno, 2 veces por encima del valor normal. Claro, ya es anormal, ya es importante, ya merece un tratamiento, pero quizá esa fenilalanina, este es el pico de fenilalanina, ¿sí? Si de pronto yo lo veo a la altura de esto, pues digo, bueno, sí, ¿no? Es importante, va a tener que ser a recibir tratamiento, pero quizá la consecuencia no sea la misma que si este pico está por acá, al nivel de la homocistina, ¿cierto? O más allá, o se sale por acá, porque entonces lo que me está diciendo es que el trabajo para tratar de controlar esa concentración de fenilalanina va a ser mucho más difícil y mucho más dispendioso. Entonces, el mensaje es, la cromatografía líquida de alta resolución es la prueba confirmatoria para el diagnóstico de las aminoacidopatías y de los desórdenes del ciclo de la urea. ¿No hay otras pruebas? Claro que hay otras pruebas. Hay otras pruebas como, por ejemplo, las pruebas preliminares que podemos hacer. Hay algunas pruebas químicas, simplemente de reacción química, que nos empiezan a dar indicios de cuál puede ser el aminoácido afectado. Incluso hay otras formas de cromatografía, ya no la cromatografía líquida de alta resolución, sino cromatografías como la cromatografía en capa fina, que es una cromatografía ampliamente utilizada. Fue la cromatografía con la que se hizo la descripción de la mayoría de aminoacidopatías. Fue la herramienta inicial que teníamos, ¿verdad? De esas herramientas que les mencionaba yo, pues era la herramienta que se tenía, era la herramienta con la que se podía trabajar y trabajamos con ella y se lograban los diagnósticos. ¿Qué pasaba? Obviamente, esas herramientas eran herramientas que requerían cosas como presentaciones muy severas de las enfermedades. De pronto una presentación intermedia de la enfermedad no la lográbamos detectar con esas herramientas porque no eran lo suficientemente específicas para poder decirnos cuál era el daño. En cambio, una técnica como esta, pues nos permite y ha permitido, y por eso cada vez se conocen más subtipos y más grados de enfermedad, porque ya no estoy viendo como al comienzo de la historia de los errores innatos las presentaciones más graves, más severas, ¿sí? No, aquí ya puedo ver enfermedades, pues fenotipos moderados, fenotipos leves, y eso también lleva a que la intervención sea más rápida, el tratamiento sea mejor, y también por eso se nos explica que cada vez los pacientes con errores innatos del metabolismo prolongan su vida, la expectativa de vida se mejora, la calidad de vida se mejora. Hace unos 25 años, ¿sí? Uno decía, no, es que un paciente con un defecto de fenilalanina, pues sí, va a poder vivir, pero seguramente va a tener muchas complicaciones, seguramente no va a llevar una vida completamente normal. Hoy en día podemos decir, no, un paciente con fenilcetonuria en un país desarrollado que se detecta por tamizaje o que se detecta en la primera semana de vida, lleva una vida prácticamente normal. Toda la vida tendrá tratamiento, claro que tendrá tratamiento, pero desde luego que va a ir mejorando y eso pues se va a unir a toda la capacidad también de tratamiento médico que va evolucionando poco a poco.
Algunas consideraciones con esta prueba, porque es una prueba muy buena, es una prueba que va a dar el diagnóstico, pero para que esa prueba sea utilizada de una manera adecuada para tener el mejor resultado posible, pues tenemos que tener en cuenta algunas cositas. Aquí les resumí unas muy pequeñas, así como para, como dice aquí el letrerito, solo para tener en cuenta algunas y como para que tengan en la mente puntos claves. Es una prueba que se debe realizar en plasma. ¿Por qué en plasma? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no la realizamos en suero? ¿Se puede realizar en suero? Claro que se puede realizar en suero, pero su sensibilidad y su precisión es mejor en plasma. ¿Sí? Entonces, digamos que el ideal de la prueba, que sería lo que yo tengo acá, debería hacerse en plasma. Plasma obtenido con qué anticoagulante, hay varios. Eso siempre dependerá del laboratorio que vaya a hacer la prueba, y quienes han sido también mis alumnos sabrán que nosotros siempre decimos, primero debe saber quién le va a hacer la prueba, porque en el momento en que usted sepa quién va a hacer la prueba, puede cumplir las condiciones de ese laboratorio. En nuestro laboratorio utilizamos heparina, no quiere decir que sea el único que se emplee. En general se usa heparina, es el más empleado, pero no el único, porque se sabe que desde el punto de vista químico, la heparina es el que mejor conserva la estructura de los aminoácidos para poder ser medidos y le da una mejor estabilidad a la muestra. Pero, como les digo, es más importante que sea plasma a cual sea el anticoagulante, dependerá del laboratorio. El momento para tomar la muestra. El momento para tomar la muestra es muy importante. ¿Por qué? El ideal sería en crisis clínica. ¿Qué significa en crisis clínica? Cuando el paciente está realmente afectado, cuando el paciente está en el peor momento de su sintomatología, porque allí es cuando el metabolismo está completamente alterado, cuando se desbordó el río y entonces alcanzó los cultivos y alcanzó el pueblo, es que sabemos cuáles son las consecuencias. Si hacemos la prueba cuando empieza a llover y el río empieza a crecer, uno puede decir, no, la inundación no va a ser muy grande, pero si yo lo miro cuando ya la inundación cubrió todo, entonces sí. Lo mismo pasa aquí. Si esa muestra se toma, aquí me salió una raya, no sé por qué, pero bueno. Si esa muestra se toma cuando de pronto el paciente ya ha estado en manejo nutricional, por ejemplo, entró a urgencias y entonces empezaron a controlarlo porque tienen que controlarlo, tienen que estabilizarlo, y después de todo eso se toma la muestra, pues quizá ya perdimos el momento de ver la inundación grande, ¿cierto? Si ya el agua se recogió y vamos a llegar al terreno de inundación 15 días después, pues ya el agua bajó y entonces de pronto no lo podemos ver bien. Entonces el momento ideal de la toma de la muestra sería el momento en crisis clínica. Si no se puede hacer en crisis clínica, porque a veces no es posible hacerlo, entonces lo que se recomienda es que sea una muestra en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Eso sí es importantísimo, porque los aminoácidos los ingerimos en las proteínas de la dieta. Entonces, si nuestro individuo paciente está consumiendo alimentos y tomamos la muestra después de que el paciente haya comido, pues las concentraciones de los aminoácidos van a estar alteradas y entonces vamos a empezar a tener diferentes, ya vamos a tener factores que nos pueden distraer y que nos pueden interferir con la interpretación. Es una muestra muy estable, es una muestra que se puede conservar y que se puede transportar de una manera relativamente fácil si se conserva congelada a menos 20 grados. No necesita una congelación extrema. Es una congelación normal, una congelación que se logra en cualquier congelador de laboratorio general, que se logra incluso en una nevera de icopor con una de estas pilas de camping, ya se mantiene congelada, y congelada sí es estable por un buen tiempo, es estable 1, 2, 3 semanas. ¿Eso qué nos da? Eso nos da el tiempo de hacer, por ejemplo, los trámites administrativos, que en nuestro país a veces son un poquito demorados. Nos da tiempo de que la muestra sea transportada y llegue a una ciudad donde se haga la determinación. De hecho, muchísimos laboratorios en nuestro país
reciben las muestras y las mandan congeladas al exterior, a Estados Unidos, a Europa, y el resultado es fiable. ¿Es fiable por qué? Porque la muestra es estable mientras esté congelada. Si no la congelo y si no la congelo rápido, pues ya empiezo a introducir factores de confusión. Importante, la cuantificación. La cuantificación debe ser individual para que podamos aprovechar estas ventajas de la cromatografía líquida de alta resolución. Debemos asegurar de que nos están cuantificando los aminoácidos de manera individual. ¿A qué me refiero con individual? Me refiero a que estos señales cromatográficas de por aquí sean así, sean para cada uno de los aminoácidos y no que de pronto haya unas señales aquí combinadas entre este y este, por ejemplo, que formen estos dos o estos tres, una sola señal, y entonces yo no puedo estar segura de cuál es el aminoácido real que está elevado. Eso pasa con cromatografías preliminares, como la cromatografía en capa fina, que no es capaz de separarme todos los aminoácidos. Entonces me da solamente una orientación, pero me hace necesariamente que vaya a este que es la que me permite cuantificarlos todos. A veces le preguntan a uno, ¿y cuántos aminoácidos me deben cuantificar? Es una pregunta bastante usual de nuestros residentes y de nuestros estudiantes. Pero, profe, y entonces, ¿cuántos? Si usted me dice que son individuales, ¿cuántos me deben hacer? 10, 15. Bueno, la respuesta sería que el panel mínimo de aminoácidos ideales debería tener 20. ¿Por qué 20? Porque 20 son los aminoácidos que conforman las proteínas humanas, ¿cierto? Y como lo que estamos evaluando son errores innatos del metabolismo en los aminoácidos que vienen de las proteínas, pues entonces 20 es el mínimo. Hoy en día tenemos reportes de muchos más aminoácidos, incluso el nuestro tiene 42 aminoácidos. Esos 42 aminoácidos, pues, nos dan orientaciones sobre muchas otras posibilidades, nos pueden dar indicio de otras enfermedades también, ¿por qué no? Pero ya no serán la prueba confirmatoria, ya serán solamente un indicio, porque finalmente esta es una prueba química que está viendo la estructura de lo que es un aminoácido, que tenga un grupo amino y un grupo ácido. Pero quizá para llevarse en mente, pues 20 aminoácidos. Y desde luego el tiempo de reporte. ¿Por qué el tiempo de reporte? Porque estamos hablando de enfermedades que son urgencias médicas. Estamos hablando de enfermedades que si no se intervienen rápidamente van a cambiar el pronóstico a largo plazo del individuo. Estamos hablando de que si yo no intervengo un paciente con un defecto del ciclo de la urea en la primera o en la segunda semana de vida, máximo en la tercera, puedo llegar a tener un paciente que quede con secuelas neurológicas para el resto de su vida, si no empiezo a tiempo. Entonces es importante que yo sepa cuánto tiempo se me va a demorar ese resultado. Si ustedes me preguntan cuánto se demora un reporte de aminoácidos en un país desarrollado, yo les estaré hablando de que debería estar entre 48 y 72 horas. Un tiempo normal de reporte está aproximadamente en una semana, unos 5 días, ¿sí? ¿Qué es lo que yo no debería permitir o lo que yo no debería, lo que yo debería tratar? Que ese reporte no se demore 20 días, no se demore un mes, no se demore mes y medio. ¿Por qué? Porque pues cuando yo tenga ese resultado, como les digo, ya puedo haber impactado de una forma negativa a mi paciente. Y continuemos con nuestras herramientas. Y vamos a la herramienta de buscar las vías alternas. Esta herramienta de buscar las vías alternas en los errores innatos de molécula pequeña es una de las principales herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque en el error innato del metabolismo la vía principal se bloquea, ¿cierto? En alguna parte esa vía principal se bloquea, como el río, se tapona en alguna parte. ¿Y qué pasa? Pues que estos sustratos que se acumularon no siempre los podemos medir. ¿Qué tal que no sea un aminoácido el que se acumuló, sino que sea un sustrato intermedio? Entonces ya técnicamente no va a ser tan fácil medirlo. Pero estos sustratos que se acumulan tienen que buscar salidas para alguna parte. Esas salidas
son lo que nosotros llamamos las vías alternas y que generalmente resultan ser productos tóxicos para el organismo. Entonces, por eso los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña también suelen llamarse errores innatos de intoxicación, ¿cierto? Que se caracterizan por intoxicación, porque se comportan como una intoxicación, exactamente igual a una intoxicación. ¿Qué quiero decir igual a una intoxicación? Bueno, en un neonato quiero decir que se van a parecer muchísimo a una sepsis. En un individuo un poquito mayor, en un niño un poquito mayor, pueden llegar a parecerse muchísimo a una intoxicación alimenticia, por ejemplo. Se comportan exactamente como una intoxicación, pero el paciente no está intoxicado por un producto de un alimento en descomposición o no está en toxicidad por un microorganismo que lo afectó y está dañando su metabolismo, sino por un error innato de metabolismo que bloqueó una vía metabólica y hizo que esos sustratos acumulados empezaran a producir cosas que van a salir ¿en dónde? En los fluidos biológicos, ¿sí? ¿Por dónde van a escapar? ¿Por dónde van a tratar de buscar salida? Pues por los fluidos biológicos, especialmente por la orina. ¿Para qué grupos de enfermedades utilizamos esta herramienta? Y como ven aquí la lista crece bastante, ¿sí? Está como primera opción las acidemias orgánicas, porque las acidemias orgánicas son los errores innatos del metabolismo típicos de intoxicación. Acidemias como la acidemia propiónica, la metilmalónica, la glutárica, la isovalérica, todas las acidemias orgánicas, quizá recordando que por lo menos en nuestra experiencia las acidemias orgánicas son bastante frecuentes en nuestra población, pueden llegar a ser incluso más frecuentes que las aminocipatías. Esto lo discutimos siempre mucho, pues tiene que ver mucho con nuestro background genético, con nuestra mezcla. Los desórdenes de beta-oxidación, está reportado en la literatura que son los errores innatos quizá más comunes en un periodo de la infancia. De hecho, la mayoría de los clínicos que son expertos en esto dicen que de cada 5 muertes súbitas de la infancia, de estas muertes que se quedan sin explicación, por lo menos 3 podrían estar originadas en un defecto de beta-oxidación que nunca se diagnosticó. ¿Por qué? Porque su sintomatología es muy errática, su sintomatología puede realmente pasar completamente desapercibida. Y los desórdenes de monosacáridos, entre ellos el más conocido, que estoy segura que a todos ustedes les suena, que son las galactosemias, pero también entidades como las fructosurias. Estas enfermedades se caracterizan por producir alteración de las vías alternas, es decir, productos que, vuelvo y les repito, no son normales para el organismo y por lo tanto el organismo no los sabe manejar. En ese caso tenemos una herramienta importantísima en el laboratorio, que es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Otra vez me estoy refiriendo solamente a la prueba final, a la prueba gold estándar, a la prueba que va a dar el diagnóstico definitivo. No he hablado de todo el proceso de laboratorio. A medida que vayan a pasar los webinars y que vamos viendo los grupos de enfermedades uno por uno, pues seguramente entonces tendremos tiempo para ver un poquito la aproximación en cada grupo. Hoy los tendría aquí, no sé hasta qué hora si me pongo a hacer la aproximación de cada uno. Entonces, pues la idea es dar el panorama general y hablarles de la técnica confirmatoria. La técnica confirmatoria, entonces, es la cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masas. Si ustedes recuerdan, pues otra vez es una cromatografía. Una cromatografía, ¿qué es? Es un método de separación, de nuevo, que me permite separar compuestos. ¿Qué tipo de compuestos? Pues en este caso los ácidos orgánicos que están presentes en la muestra y esta vez en la cromatografía líquida de alta resolución no se los mencioné, pero simplemente es una señal cromatográfica que me va a mandar un impulso eléctrico al computador y ese computador me lo va a volver una señal por el color final del metabolito que yo, de cada uno de los aminoácidos que yo tenga. En este caso, esa señal no va a ser enviada por color. En este caso, esa señal va a ser enviada por una cosa que se llama el espectro de masas. No me voy a poner tampoco en la parte
detallada de qué es un espectro de masas, pero les voy a decir que el espectro de masas es como la huella digital de un compuesto, ¿cierto? Desde el punto de vista químico, la huella digital de cada molécula es diferente, ese espectro de masas es diferente al espectro de masas de otro compuesto. Y eso es lo que hace a esta técnica una técnica tan específica, porque como no hay dos espectros de masas iguales, así como no hay dos huellas digitales iguales, la identificación que yo haga por espectrometría de masas me va a dar una alta confiabilidad. Y eso es lo que me la hace la prueba confirmatoria para las acidinas orgánicas. ¿Qué hago en este caso? En los aminoácidos yo buscaba que alguno creciera, ¿no? Entonces les decía, ay, que el aminoácido valina se vuelva grandísimo y entonces yo determino su concentración. Aquí es una combinación de cosas. Por un lado, claro, yo voy a mirar que un ácido orgánico normal en el organismo, todos excretamos ácidos orgánicos porque todos producimos ácidos orgánicos en algún momento en nuestro metabolismo, crezca demasiado, se salga de lo que yo estoy buscando. Para darles un ejemplo fácil, este podría ser el ácido metilmalónico, que es un ácido que, sobre todo en la primera infancia, puede llegar a excretarse en pequeñas cantidades. Y esto es un patrón normal, lo que nosotros llamamos un patrón normal, es decir, todos estos son ácidos orgánicos. Aquí ya no es tan fácil decirles que son 20, pero estos son los ácidos orgánicos que excreta un individuo normal y este, supongamos, es el ácido metilmalónico. Y un individuo normal excreta este poquito de ácido metilmalónico en un determinado momento de su vida, sobre todo en la infancia. ¿Qué pasa si ese ácido metilmalónico, cuando yo hago la prueba, ya no está por aquí, sino por acá? Pues indudablemente yo digo, uy, el ácido metilmalónico se está acumulando, ¿cierto? Entonces, ya es cuestión de ir a buscar la vía metabólica donde se produce el ácido metilmalónico y decir, bueno, ¿dónde pudo ocurrir el bloqueo para que este ácido metilmalónico se esté generando? Aquí tengo que estar muy de la mano de la bioquímica para poder tratar de identificar esa ruta metabólica donde está ubicado el ácido que me está haciendo de marcador. Pero no solamente voy a encontrar acúmulos, no. Aquí también puedo encontrar ácidos que no deberían existir. Ácidos que una persona normal no va a excretar. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo estoy viendo vías alternas, que son vías de emergencia, vías que se pueden generar en el organismo como defensa a ese bloqueo que se me está presentando. Entonces, en una cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masas, yo voy a encontrar elevación de ácidos orgánicos o presencia de ácidos completamente anormales. La presencia de un ácido completamente anormal me habla de que una ruta metabólica se desvió y me produjo un compuesto que mi organismo definitivamente no conocía, que le es completamente tóxico. Lo mismo que en la cromatografía líquida de alta resolución, aquí también debemos tener algunas consideraciones que es bueno que empecemos a tener en mente para cuando veamos esto aplicado a las enfermedades específicas. La muestra ideal ya no es la sangre. La muestra ideal aquí es la orina. ¿Por qué la orina? Simplemente porque estos son moléculas que en general son de muy bajo peso molecular y que se metabolizan por riñón. Si se metabolizan por riñón, el sitio ideal para encontrarlos es la orina. No digo que no se puedan hacer en sangre, se pueden hacer en sangre, pero la probabilidad de llegar al diagnóstico evaluando sangre es menor que la probabilidad de llegar al diagnóstico evaluando orina. Entonces, por eso, como aquí estoy hablando de las condiciones ideales, pues entonces la muestra ideal debería ser la orina. El momento para tomar esa orina, lo mismo. Cuando el paciente está en crisis clínica, cuando el metabolismo del individuo está alterado, cuando el paciente está más enfermo, cuando el paciente está en una acidosis metabólica muy fuerte. ¿Qué quiere decir una acidosis metabólica? Que hay sustancias ácidas causando un desbalance en
estado electrolítico del paciente y con un descenso fuerte del pH. Entonces, en ese momento, ese sería el momento para que yo tenga mi muestra de orina y tenga mucho más oportunidad de ver esos ácidos orgánicos que son anormales. De nuevo, es una muestra altamente estable si se congela y se conserva bien tapada. Los ácidos orgánicos son volátiles, como cualquier otro ácido. También por eso producen olores. Una aproximación muy inicial a las acidemias orgánicas es el olor de la orina. Entonces, cuando hablemos de acidemias orgánicas y les hablen del diagnóstico de acidemias orgánicas y empecemos por las bases, les van a decir, el simple olor en un parcial de orina ya me da una indicación muy fuerte, una prueba que se hace en cualquier parte. Ahí sí, ni siquiera en un laboratorio. La mamá, la enfermera, lo hace cuando recibe al bebé y va a cambiar el pañal. Oh, esto huele, esta orina de este bebé huele diferente. La orina de un bebé casi que no huele ni a nada, ¿no? Los ácidos le van a dar unos olores característicos. Entonces, si yo quiero conservar esos ácidos, tengo que taparlos, recolectar mi muestra, taparla y congelarla. Una muestra tapada y congelada de nuevo es estable por un muy buen tiempo. Me permite hacer todos los trámites administrativos, hacer todo el transporte necesario y aún así, cuando tenga el resultado, tener un resultado completamente confiable. Hay muchas formas de analizar los ácidos orgánicos. Puedo hacerlo de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Cuando les hablé de los aminoácidos, les dije, necesitamos la cantidad. Necesitamos saber qué tan elevada está la fenilalanina, qué tan elevada está la leucina, porque de eso va a depender el tratamiento y de eso va a depender también la clasificación dentro de los fenotipos clínicos que tenga una determinada enfermedad. En las acidemias orgánicas, en la cromatografía de gas acoplada a masas, ¿sí? Se puede hacer cualitativo y se puede hacer cuantitativo. De las dos formas. De las dos formas es igualmente valioso e igualmente importante y de las dos formas se constituye en el diagnóstico definitivo de estas enfermedades. ¿De qué depende que se haga cualitativo o cuantitativo? Un poco difícil decirlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo decirles que depende del dinero o de la cantidad de equipos que yo tenga. Hay laboratorios altísimamente especializados que tienen toda la capacidad de tener los dos equipos, cualitativo y cuantitativo, y sin embargo lo hacen cualitativo. Uno diría, pues que lo hagan cuantitativo, pero es que a veces no es necesario. A veces con que yo sepa que el ácido está presente, determinado ácido, ya no me interesa la cantidad, me interesa saber que está y que está la vía metabólica involucrada. Entonces, aquí no siempre es necesaria la cuantificación. Lo que sí es importante es saber si me están evaluando todos los que yo quiero que me evalúen, que me den una visión grande de ese metabolismo, de ese cuadro que les presentaba al principio. Porque si solamente me están evaluando un pedacito de ese cuadro, ¿cierto? Pues entonces estoy perdiendo la posibilidad del cuadro grande. Aquí no puedo dar un número. En los aminoácidos yo les decía 20 es el mínimo para que yo considere que el examen es muy adecuado. Aquí yo no les puedo decir eso. ¿Cuántos ácidos orgánicos excreta un ser humano normal? Estarían entre 100 y 200 aproximadamente. ¿Cuántos puede excretar un individuo con una acidemia orgánica? Bueno, depende del camino metabólico que se le altere. Entonces, entre más amplio sea el examen, pues mayor posibilidad tengo. ¿Cuáles son los, digamos que la disponibilidad mayor que tenemos en la actualidad para este examen? Estaríamos alrededor de un análisis de 300 ácidos orgánicos por muestra, para que es como la capacidad técnica que tenemos en este momento. Obviamente eso va a ir evolucionando, va a ir creciendo a medida que los equipos se vuelvan más sensibles y más capaces de detectar. Por ahora estaríamos en unos 300. Si ese es como el ideal, pues yo no debería contentarme con que me estén evaluando 10 o 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si me están evaluando 10 o 20, están viendo muy poquito de ese cuadro grande de metabolitos que tengo que ver. Entonces aquí casi que podría yo decir, entre más mejor, ¿sí?
siempre fijándome, pues, cuál es el panel que me están evaluando, cuál es el alcance. La mayoría de pruebas deberían decir el alcance. Este perfil de ácidos orgánicos me permite evaluar el metabolismo solamente de aminoácidos de cadena ramificada, o me permite evaluar solamente el metabolismo de ácidos grasos, ¿sí? O me permite evaluar un panorama general de aproximadamente 300 o 200 ácidos orgánicos. Y si en los aminoácidos era importante el tiempo de reporte, aquí que es muchísimo más importante. Cuando uno lee libros o habla con colegas de países desarrollados, le dicen el tiempo de reporte de un ácido orgánico debería ser de máximo 8 horas, ¿sí? Porque estos son urgencias vitales. ¿Sí? Llegar a esa rapidez para nosotros todavía está un poquito lejos. ¿Sí? No es que no se pueda hacer. En nuestro caso, tengo que hablar de nuestro laboratorio porque pues es el laboratorio donde estoy y que conozco. En nuestro caso, el tiempo de reporte en urgencia, o sea, como si es un examen solicitado por urgencia, está en aproximadamente 8 horas. ¿Mm? No estamos mal. El problema es que aquí es muy difícil que se solicite un examen por urgencia. El tiempo real de reporte está en 5 días. ¿Mm? Bueno, no es el ideal cuando es una urgencia real y vital, pero tampoco está tan mal. De nuevo, lo que debemos intentar es que ese reporte no sea de 20 días, no sea de un mes, no sea de mes y medio, porque son urgencias que cambian por completo el panorama del paciente. Y cuando vean las enfermedades a lo largo de los webinars les van a hablar. La intervención debería ser en las primeras 4 horas. No, pero pues, la intervención debe hacerse en los primeros 3 días. Claro, si yo no tengo el reporte en laboratorio, me va a ser mucho más difícil hacer la intervención. Hay otra técnica que también es muy conocida para la evaluación de las vías alternas y la espectrometría de masas en tándem. Es muy conocida porque es la técnica que se usa a nivel Doc, por favor, puede activar de nuevo su... ¿Pasó algo? Ya, sí. Espectrometría de masas en tándem es conocida, como les decía, porque es la técnica que se usa para realizar el tamizaje neonatal. Aquí no se los estoy presentando para tamizaje neonatal, porque como les digo, no es el tema de la charla, pero lo que pasa es que la espectrometría de masas en tándem también me permite evaluar esos metabolitos que se producen en las vías alternas y me permite evaluarlo en una gran cantidad de muestras, en plasma, en sangre total, en sangre seca sobre papel de filtro. Entonces me da una aproximación. Ojo, porque esta no es la prueba confirmatoria, esta es una prueba de entrada a este tipo de desórdenes, ¿sí? Me permite ver ácidos orgánicos, ya no ácidos orgánicos puros, como les mencionaba en la cromatografía de gas, pero sí sus ésteres de carnitina derivados. Entonces me va a dar una indicación de que yo puedo estar ante una acidemia orgánica. Es, en cambio, la prueba confirmatoria para los defectos de beta oxidación, que les decía que son de una alta incidencia y que tienen una alta morbimortalidad en la población infantil, sobre todo en la primera infancia. Entonces, esta prueba de espectrometría de masas en tándem me constituye el diagnóstico final de esas enfermedades de beta oxidación. Técnicamente es un equipo mucho más complejo. Si ustedes lo ven aquí, no tengo la foto del equipo, pero pues está atrapado en un laboratorio en la universidad por la pandemia, porque nosotros no prestamos este servicio para diagnóstico. El equipo que tenemos no es de diagnóstico, el equipo que tenemos es de investigación, pero es un equipo mucho más complejo, donde técnicamente tiene muchos más apartes, pero el resultado final va a ser muy similar. Va a ser una señal química que me va a detectar exactamente cuál es el éster de carnitina. Dicho de otra manera, el
ácido graso que está acumulándose en el paciente que pueda tener un defecto de beta oxidación y me va a decir cuál fue el punto exacto de ese ciclo de beta oxidación mitocondrial que puede estar afectado. Entonces, esta técnica se las menciono por eso, porque es el diagnóstico confirmatorio de los desórdenes de beta oxidación. No sé qué pasó. ¿Y qué nos quedaba dentro de esa aproximación? Creo que aquí nos queda evaluar la proteína afectada, ¿verdad? Como en todo error innato del metabolismo, es ocasionado por un defecto en una proteína. Los errores innatos del metabolismo son afecciones monogénicas, ya les dijimos, por lo tanto, llegar a determinar cuál fue el punto exacto de esta proteína que se dañó, pues me va a proporcionar el diagnóstico del error innato del metabolismo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos evaluando la actividad de esa proteína que se puede haber alterado en el laboratorio. Desde luego, necesitamos primero todos unos pasos de aproximación que nos digan en qué camino metabólico estamos. Aquí tengo uno de los ejemplos que más se usa en molécula pequeña, que sería el metabolismo de la galactosa. Claro, para yo llegar a determinar la actividad enzimática de las proteínas del metabolismo de la galactosa, pues yo tengo que primero, yo hablo de yo, pero obviamente es el equipo médico y clínico, tienen que haber llegado a la sospecha de que este es el camino afectado. ¿Cómo? Con la presentación clínica, con las otras ayudas paraclínicas, con toda la historia familiar, con todo lo demás, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y medir esa proteína, medir la actividad de esa proteína. El ejemplo aquí es la galactosemia, porque es una de las pocas enfermedades de molécula pequeña donde la determinación de esta proteína afectada es la única que me llega a dar el diagnóstico final. Es esa prueba que me reemplazaría. Aquí no tengo cromatografías líquidas, no tengo cromatografías de gases, no. Aquí tengo que llegar y hacer la actividad de esta proteína. Sin embargo, cuando hablo de errores innatos de molécula pequeña, ese diagnóstico, esta herramienta de medir la proteína tiene cosas buenas, ¿como cuáles? Me va a establecer el diagnóstico definitivo cuando yo tengo dudas entre diferentes pasos de una vía metabólica, la que yo les mostraba. La presentación clínica del daño de 1, 2 o 3 es exactamente igual. Entonces, desde el punto de vista clínico no las puedo diferenciar. Desde el punto de vista del laboratorio de rutina o del laboratorio general también son muy parecidas, ¿sí? Entonces yo tengo que definitivamente ir y saber cuál de esas proteínas es la que está afectada. Entonces eso es muy bueno. ¿Sí? También yo miro qué tanto está trabajando la proteína. La proteína está trabajando a un 60%, a un 40%. Entonces yo digo, no, definitivamente aquí hay un problema muy serio. La proteína apenas trabaja un 5%. O sea, debería reemplazar, o sea, mi tratamiento debería tratar de solucionar muchísimo. Eso porque está muy baja la presentación. Desde luego eso me ayuda al estudio básico de las enfermedades con las evaluaciones de las proteínas, es que se ha podido llegar a establecer los diferentes subtipos de enfermedades, a conocer la evolución de las enfermedades, el comportamiento fenotípico a largo plazo y demás, y permite establecer correlaciones clínicas en algunos casos. Algunas veces, no en la mayoría, pero en algunas yo puedo decir, si la proteína está afectada un 5%, la presentación clínica va a ser severa. Si la proteína está afectada solamente, digamos que todavía le queda un 80% de actividad, entonces la presentación va a ser leve. Eso a veces es posible, no en la mayoría de las casos. Por eso, no es una práctica usual en los errores innatos de molécula pequeña. Ustedes verán que en molécula pequeña casi no se usa esto de determinar la proteína que está afectada. Como sí se usa
en los errores innatos de molécula grande o de afectación de organelos. Allí sí se usa mucho. ¿Por qué no se usa en los de molécula pequeña? Un aspecto es porque es técnicamente difícil. ¿A qué me refiero con técnicamente difícil? Muchas veces las proteínas o las enzimas que hacen parte de este metabolismo intermediario, que es como llamamos el metabolismo que produce ácidos orgánicos y aminoácidos, son enzimas que se expresan solamente en determinados órganos, por ejemplo en el hígado. Entonces, para poder medir esa proteína, yo necesitaría una biopsia de hígado. Y un paciente que está comprometido severamente en su hígado, que está en una crisis, pues no va a ser fácil que yo haga una biopsia hepática para tener un trozo de hígado para poder hacer la determinación. Y en el laboratorio también es complicado. Desde el punto de vista de infraestructura y de manejo técnico, también es difícil, también es complicado. Entonces se me convierten en pruebas que se demoran mucho y que a la larga no siempre me van a dar la información que yo tengo, que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo sé, pueda que yo lo logre hacer y entonces decir, sí, aquí está la actividad de la enzima. Pero resulta que cuando va a hacer el tratamiento, la mayoría del tratamiento de los errores innatos de molécula pequeña es un tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional no puede modificar la cantidad de la enzima porque la enzima o la proteína está codificada genéticamente, esa ya no cambia. ¿Qué necesita el nutricionista, el profesional de la nutrición para hacer el tratamiento? Conocer el sustrato que se acumuló, conocer el sustrato que se originó en una vía alterna, conocer el sustrato que le hace falta, porque eso sí los puede el profesional de nutrición modificar mediante un tratamiento nutricional. Entonces, por eso no es una práctica usual. No quiero decir que nunca se haga. Hay casos, siempre hay una excepción a la regla. Las galactosemias son una y hay otros ejemplos que también podrían ser, pero no es lo usual. Lo que quiero decir es que no es lo que se hace siempre. Y el defecto genético, cerrando, claro, si son enfermedades genéticas originadas en la mutación de un gen, si fue un genecito el que se me dañó y está provocando todo eso, pues identificar esta mutación, este daño, me va a dar el diagnóstico final. Desde luego que sí. Para encontrar ese efecto genético hay muchas opciones. Yo puedo evaluar todos los exomas, puedo evaluar toda la parte exómica de un organismo, ya se puede hacer, ya es técnicamente posible, pero yo les decía que tengo 22.000 a 25.000 genes. ¿Por dónde empezar? Tengo que evaluar los exomas de los exones, perdón, de todos esos 25.000 genes. Es una prueba demorada, costosa, y en nuestro medio todavía es difícil de acceder, todavía es demasiado costosa, y a veces no alcanzo a encontrar el daño. ¿Por qué no encuentro el daño? Porque yo puedo encontrar la mutación, pero resulta que no todos los seres humanos somos exactamente iguales. Todos tenemos algunos pequeños cambiecitos en ese ADN. Entonces, además de saber que ocurrió la mutación, pues yo tengo que saber que esa mutación está siendo responsable de un fenotipo clínico. Puedo evaluar la más grande de todas, que es la genómica, es decir, todos nuestros genes, los 22.000 genes completos estudiados, pero también a veces no tengo la respuesta y desde luego ustedes imaginarán que esto es técnicamente dispendioso y altamente costoso, lo que lo vuelve también a veces demorado. Puedo también tener paneles genéticos, es decir, ver solamente los genes que codifican el ciclo de la urea. Puede ser una buena alternativa. A veces es mi única alternativa, pero lo mismo, también voy a tener limitaciones o buscar secuencias específicas. Después de que yo ya he hecho toda la aproximación bioquímica, ir y buscar exactamente la mutación en este daño. Eso sí es muy usual, es lo que veíamos en los algoritmos que les mostré al principio, toda la bioquímica y al final el gen que yo sospecho, voy y lo secuencio y lo busco y entonces le pongo el nombre final. Cosas a favor de hacer un diagnóstico genético que tampoco es una práctica usual. Vuelvo, yo uso la palabra, no es una práctica usual, no quiere decir que no se haga.
porque en muchas ocasiones puede ser la única alternativa para que yo haga un diagnóstico definitivo de entidades que son clínicamente indistinguibles. El ejemplo clásico, la acidemia metilmalónica por defecto en el metabolismo de la cobalamina. El defecto en una vitamina como la cobalamina tiene varios pasos metabólicos y hay varias proteínas involucradas allí, ¿cierto? Resulta que el daño de cualquiera de esas proteínas clínica y bioquímicamente es igual. Se refleja la presentación de la enfermedad es igual y el encuentro bioquímico, es decir, los ácidos orgánicos, los aminoácidos, todas las pruebas preliminares son iguales. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría hacer cada una de las enzimas, pero eso es mucho más complejo. Entonces, lo que sí me queda es ir a evaluar los genes que corresponden a las enzimas del metabolismo de las cobalaminas. Es la herramienta para poder realizar una asesoría genética adecuada. Si el profesional de genética no tiene la determinación genética de la enfermedad, le va a ser mucho más complicado hacer una asesoría, establecer riesgos, calcular posibilidades que ellos lo hacen cuando conocen exactamente el diagnóstico molecular. Entonces, es importante. Una cosa importantísima, permite el diagnóstico prenatal. Y más allá del diagnóstico neonatal en el tamizaje neonatal, uno diría pues el diagnóstico prenatal, antes de nacer para que estemos listos. El diagnóstico prenatal en los errores innatos todavía es una utopía, todavía no es una realidad, aún en países desarrollados es bastante difícil hacerlo, a no ser que se tenga un caso índice. Si se tiene un caso índice, ya es mucho más fácil y es una excelente aproximación. Y desde luego que permite el conocimiento de la enfermedad. Entre más conozcamos de las enfermedades, más nos vamos a poder enfrentar a ellas y más vamos a poder saber cómo enfrentarlas poco a poco. Todas esas cosas serían a favor. Las cosas en contra, otra vez, no es una práctica usual en los errores innatos en nuestro medio. No tiene una buena correlación genotipo-fenotipo. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que yo tenga una mutación determinada no me dice cómo va a ser la presentación clínica. Y eso sí es muy válido para los errores innatos de molécula pequeña. Incluso para los de molécula grande hay unos muy pocos donde tienen correlación genotipo-fenotipo. No permite ajustar un tratamiento ni realizar un seguimiento. Pasa lo mismo que con la proteína. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar la mutación. Bueno, la terapia génica puede modificar la mutación, pero en principio con los tratamientos al alcance normales, pues no puedo hacer un tratamiento con el diagnóstico genético ni seguirlo, porque la mutación no se va a arreglar. La única manera como lo arreglo es la terapia génica, pero el tratamiento nutricional, otro tipo de tratamientos no van a arreglar la mutación, entonces no me van a permitir hacer un seguimiento. Aún es un proceso demorado para nuestro medio, usualmente cada vez es menos, afortunadamente, pero todavía es un poquito demorado y necesita una muy buena tecnología. Necesita una alta tecnología, no solamente para hacer el proceso técnico de hacer la secuenciación y saber cuál es la mutación, sino para interpretar cuál es el significado de esa mutación. Se necesitan estudios de corte muy grande, conocer muy bien la enfermedad para saber si esa mutación realmente es la culpable de la enfermedad o no, lo que yo les decía. Todos tenemos variaciones de genoma y no necesariamente tenemos todas las enfermedades que podríamos tener. Un poco con esto cierro mi charla. No me voy sin hacerles una pequeñísima propaganda de nuestro diplomado de errores innatos del metabolismo de molécula pequeña. Está programado para el segundo semestre de manera totalmente virtual. Pues, los interesados pueden contactar con Educación Continua. Muchas gracias y pues estoy atenta a sus preguntas. Como les digo, la idea fue dar un panorama lo más grande posible sin entrar en mayores detalles. Olguita, muchísimas gracias. Un gran repaso de